Mira TV está en ti. Continuamos, amigos, en la entrevista meridiana. Hoy nos acompaña Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor. Él es obispo de la ciudad, de la diócesis de Los Teques, cumpliendo 50 años de trabajo ininterrumpido. A nosotros nos honra poder compartir esta alegría con todo el pueblo católico y además comentarles a través de esta entrevista todo lo que está planificando la diócesis para celebrar a lo grande este aniversario. Pues Monseñor Freddy Jesús es hoy el encargado de regir los destinos de esta diócesis, un hombre de una sensibilidad humana y una fe muy profunda, a quien apreciamos desde lo más profundo de nuestro corazón, y por eso nos complace mucho compartir la alegría de los 50 años de la diócesis. Quedamos para compartir con Monseñor acerca de los cambios que ha vivido la diócesis a lo largo de 50 años, porque cuando nace inclusive tenía geográficamente mucho más responsabilidad. Hoy por hoy ya es un poquito más corto. ¿Cuáles son, digamos, que las ventajas que han obtenido con estos cambios? ¿Por qué se dieron en la historia de la diócesis? Bien, yo quisiera, antes de hablar sobre eso, rápidamente recordar también el legado de Monseñor Mario Moronta, que estuvo poco tiempo, 3 años al frente de la diócesis, 1996-99, y luego Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, 1999-2005, cuando entonces yo tomé posesión de la diócesis, proveniente de la diócesis de Cabimas en el estado Zulia. Pues todos ellos han estado siempre tras las huellas de ese impulso renovador del Concilio Vaticano II en cuanto se refiere a la acción pastoral y a la acción social de la Iglesia. Y nombres muy queridos en los Altos Mirandinos. Ellos dejaron su huella cada uno, ¿verdad? Cada uno su estilo. Ciertamente, sí. Cada uno, así como los papas tienen cada uno su estilo, también los obispos cada uno tiene su estilo. Bien, la diócesis en 1997, la Santa Sede, el Papa Juan Pablo II, da un paso importante en lo que se refiere a la fundación de otra diócesis tomada del territorio de la diócesis de Los Teques, como lo fue la diócesis de Guarenas. Esta comprende la zona de Guarenas, de Guatire y por supuesto de Barlovento, quedando la diócesis de Los Teques la zona de los Altos Mirandinos y de los valles del Tuy. Eso ha sido muy importante porque aquella zona geográficamente quedaba distanciada de la zona de Los Teques y el acceso había que pasar por Caracas, ¿no? Entonces me parece que el número también de habitantes lo ameritaba. Se concentra entonces más la acción pastoral en un territorio mejor circunscrito como ha sido el de los Altos Mirandinos y los valles del Tuy. Esta ha sido pues una valiosa decisión del Papa Juan Pablo II, y así la diócesis de Los Teques se convirtió también en una diócesis madre, ¿no? Que dio a luz una hija, que es la diócesis de Guarenas, siempre en ese camino de la renovación eclesial. Nosotros, en estos últimos 10 años, digo nosotros porque es, por supuesto, mi persona como obispo, pero también los sacerdotes, mis colaboradores y también los laicos, los de la vida consagrada, de la vida religiosa, nos hemos trazado la meta de dar un impulso renovador a nuestra iglesia diocesana, y por eso hemos realizado como eje de la celebración de los 50 años un sínodo, el sínodo diocesano, que consiste en asambleas, en deliberaciones, decisiones que tienen que ver con... Es interesante, ¿estas reuniones se hacen con miembros de la iglesia o también tienen acceso a las comunidades? Miembros de la iglesia, pero digo de toda la iglesia, también de las comunidades, porque las comunidades forman parte de la iglesia, ¿no? O sea, ¿Y decisiones hacia qué ámbito? Hacia el ámbito de la renovación pastoral, en lo que atañe a la acción pastoral de la iglesia, como son la catequesis, la acción social, la evangelización, la organización misma de la iglesia, ¿no? Y creo que eso es importante que lo tengamos
en cuenta porque ya lo hemos celebrado, es decir, ya el sínodo tuvo su inicio hace 3 años, su preparación, el desarrollo de las sesiones que fue el año pasado y este año mismo. ¿Y cuáles son las decisiones puntuales a raíz de todas estas reuniones que han realizado? O sea, los cambios que puede estar viviendo la iglesia. Un compromiso a una mayor evangelización en las zonas más alejadas de la iglesia, en el sentido no solamente físico, sino la gente que está alejada de la iglesia, profundización que debe manifestarse en una renovación de la catequesis, en una renovación de las mismas estructuras de la iglesia que nosotros llamamos instancias de comunión, en una mayor participación de los laicos. Como sabemos, los laicos son todos aquellos que no son clérigos, es decir, que no son ni sacerdotes ni diáconos, y una mayor acción social hacia la acción, hacia los más necesitados, hacia los más pobres, un compromiso de todos en la iglesia para iniciar un proceso de renovación, que se conozca mejor la Biblia, la Sagrada Escritura, que se formen mejor nuestros cristianos, que los sacramentos también se renueven, que no sea solamente recibir los sacramentos por recibirlos, sino que signifiquen un compromiso también muy serio de vida cristiana. Monseñor, una institución que cumple 50 años, pero es joven, si tomamos en consideración que parte de una institución milenaria, como lo es la Iglesia Católica. Por eso es muy importante saber, dentro de las reuniones que ustedes han realizado, ¿tienen propuestas específicas para captar a los jóvenes hacia la iglesia, que es pues precisamente la meta de cualquier institución y más aún una como la Iglesia Católica? Por supuesto, hemos conversado y deliberado sobre la pastoral juvenil y se está tratando de organizar la pastoral juvenil, que ya se venía trabajando en la pastoral juvenil, no es que se va a hacer ahora, sino que ya la pastoral juvenil venía funcionando, haciendo esfuerzos para atraer a los jóvenes y los movimientos juveniles, intensificar también su acción, y desde luego también en el ámbito de la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada. Todas esas son decisiones que, a la luz del Vaticano II y también de las enseñanzas de los obispos latinoamericanos y del Concilio Plenario de Venezuela, que nosotros celebramos hace varios años, del 2001 al 2006, y que bueno, trajo también muchísimos frutos. Esa es nuestra mejor ofrenda en estos 50 años de celebración de la Diócesis de Los Teques. Y precisamente vamos a hablar en estos 2 minutos que nos quedan de la celebración. Coméntenos entonces acerca del evento, el gran evento que van a realizar el 11 de julio, pues los datos, quiénes van a venir, cuántas personas pretenden ustedes que van a recibir ese día. Cuéntenos todos los detalles, Monseñor. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que se va a celebrar el 11 de julio, lo recordamos, sábado 11 de julio, a las 9:30 de la mañana estamos convocando, a las 10:30 comenzará la solemne concelebración eucarística, que será presidida por el señor cardenal arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, con la presencia del señor nuncio apostólico, la presencia de los arzobispos y obispos de Venezuela, de los sacerdotes de la diócesis, de sacerdotes invitados de otras diócesis, la presencia de todos aquellos miembros de la vida consagrada que están aquí en la diócesis de Los Teques, la presencia de las comunidades, de las diferentes comunidades parroquiales y ¿eso va a ser en el Liceo San José, Monseñor? Sí, en el Liceo San José. ¿En qué parte? Porque en el patio central del Liceo San José. Hay mucho entusiasmo en la preparación y estamos seguros que con la participación de todos y la alegría de todos va a resultar una digna celebración de estos 50 años. Yo quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos a participar de esta magna celebración eucarística. Monseñor, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros la alegría de los 50 años de la diócesis. Ya bueno, su bendición para despedir el programa. Bueno, con ocasión de esta celebración y llenos de alegría, yo quiero invocar la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todos ustedes y sobre todas nuestras comunidades, que sus proyectos personales y comunitarios puedan realizarse con éxito. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Monseñor, por esta interesantísima conversación, y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les deseamos una excelente tarde. Que Dios bendiga a Venezuela. Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos honra contar con la presencia del obispo de la diócesis de Los Teques, Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor, a quien nos complace darle la bienvenida una vez más, pero hoy con un tema realmente que nos tiene muy contentos, y es que arriba al 50 aniversario la diócesis de Los Teques, y en función de una programación excelente que tienen prevista pues estos buenos amigos de la Iglesia Católica, vamos a estar conversando con el principal líder en la diócesis de Los Teques, como lo es Freddy Jesús. Muchísimas gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muy contento de estar con ustedes y también de saludar a la teleaudiencia en este ambiente de alegría para nosotros en la diócesis de Los Teques, cuando nos aprestamos a la celebración de los 50 años con la celebración de una solemne Eucaristía en el Liceo San José el próximo sábado 11 de julio a las 9:30 de la mañana. Monseñor, me gustaría conocer un poco de historia de la diócesis, los génesis de esta importantísima institución católica. Por supuesto, la diócesis nace por una bula, así se llaman, digamos, los decretos del Papa, una bula papal del Papa Pablo VI, el 23 de julio de 1965, cuando se crea, se erige la diócesis de Los Teques, desmembrada territorialmente de la arquidiócesis de Caracas, y que comprendía los territorios de los Altos Mirandinos, de los Valles del Tuy, de la zona de Guarenas, Guatire y Barlovento. Posteriormente, en 1997, se crea una nueva diócesis, la diócesis de Guarenas, y la diócesis de Los Teques, como es actualmente, está conformada por los Valles del Tuy y los Altos Mirandinos. El primer obispo de la diócesis fue Monseñor Juan José Bernardo Ortiz, que era el arzobispo de Ciudad Bolívar, que fue trasladado para esta diócesis de Los Teques hasta 1980, cuando entrega su alma al Señor. Monseñor, la fundación de este ente religioso tiene una significación muy importante, porque coincide más o menos con el término del Concilio Vaticano, donde la Iglesia hace pues planteamientos de renovación, por supuesto todos encaminados en función de la evangelización. ¿Qué significa en este marco contextual la creación de una diócesis? Y además de eso, ¿cuáles han sido las bondades posteriores al concilio? Bueno, para nosotros significa mucho, porque solemos decir que la diócesis de Los Teques es una diócesis conciliar. Efectivamente, cuando la diócesis de Los Teques es erigida por el Papa Pablo VI, faltaban apenas unos meses para que concluyera el Concilio Vaticano II. Este fue solemnemente clausurado en diciembre de ese mismo año por el mismo Papa Pablo VI. Y el Concilio Vaticano II, como lo acabas de decir, significó un momento muy intenso de renovación de la Iglesia, sobre todo en el contexto del mundo actual, la respuesta adecuada de la Iglesia en su misión evangelizadora para los tiempos modernos. Y la diócesis de Los Teques nace
en ese ambiente efervescente de renovación eclesial, de renovación cristiana, y eso influyó en la marcha de la diócesis de Los Teques. La diócesis de Los Teques siempre se ha caracterizado por ser una diócesis que está preguntándose, interrogándose, buscando caminos de renovación en su tarea evangelizadora, en su respuesta a las necesidades y a las exigencias del mundo de hoy. ¿Qué cambios fundamentales se generaron posterior al Concilio Vaticano? Posterior al Concilio Vaticano II ocurre dentro de la Iglesia un mayor acercamiento por parte de la Iglesia misma a la gente. Quizás en siglos anteriores progresivamente había venido dándose un distanciamiento. ¿Era más elitesca la Iglesia antes del Concilio Vaticano II? No tanto que fuese más elitesca, pero sí era como más extraña. Inclusive se puede notar por la misma lengua, ¿no? Se utilizaba predominantemente el latín, incluso en la celebración de la liturgia, que era algo, por supuesto, muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Y desde luego era la herencia del tiempo de los inicios de la Iglesia en el Imperio Romano, pero que significaba quizás una barrera porque la gente, por ejemplo, en la celebración de la misa, no comprendía. Mucha gente no sabía lo que estaba repitiendo. Exactamente. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, fue la renovación en la liturgia. La liturgia se acercó más a la idiosincrasia de la gente y eso, por supuesto, afectó de manera positiva la misma transmisión del Evangelio. Porque en el Concilio Vaticano II establecen que las misas sean en los idiomas de los países. Exactamente, sí. El documento dedicado precisamente a la reforma de la liturgia, una de las primeras decisiones fue esa, ¿no? Que se celebrara la liturgia en la lengua nativa. Y decía que había influido mucho también en la acción pastoral de la Iglesia, porque fue una iglesia que desde entonces, y especialmente eso se vivió de manera muy intensa en América Latina, una iglesia que se acercó más a la gente y especialmente a los más pobres, ¿no? La opción preferencial por los pobres, aunque la iglesia en el pasado siempre, los grandes santos y las congregaciones religiosas siempre han hecho el esfuerzo por estar cerca de las necesidades de la gente. De hecho, la atención a los ancianos, la atención a los jóvenes y a los niños más pobres, la atención a los enfermos siempre ha sido una prioridad dentro de la iglesia, pero no cabe duda que en los nuevos tiempos se da con mayor intensidad esta preocupación por hacer que el mundo pueda encontrar, digamos, una mayor participación de la gente para desarrollarse como persona humana. Monseñor, 50 años, eso es toda una vida, una cantidad de experiencias y que obviamente se han acumulado muy positivas en el tiempo para construir una institución. Ahora bien, esa institución ha tenido protagonistas, como usted lo señalaba. Estos obispos que han pasado y que le han antecedido a usted, ¿considera usted cuáles fueron los aportes que le entregan cuando le entregan la batuta de una institución tan importante para el mundo católico? En primer lugar, Monseñor Juan José Bernal Ortiz, el primer obispo, un hombre de una gran cercanía con la gente, dicharachero, cercano, desde luego que marcó una huella en lo que se refiere a una iglesia donde sus pastores tenían que mostrarse sencillos, porque el obispo daba en primer lugar el ejemplo, el acercamiento a la gente, la preocupación por la predicación del Evangelio, que es otro de los grandes logros del Concilio Vaticano II, un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura, un mayor conocimiento de la persona de Jesucristo, el apuntar a la conversión de la gente en la profundización de su fe, ¿no? O sea, Monseñor Bernal, el iniciador de la diócesis, ciertamente deja una huella profunda que es recogida por Monseñor Pío Bello. Monseñor Pío Bello lo sucedió en el año 1980, después del fallecimiento de Monseñor Bernal,
un hombre de una gran preparación intelectual y que continuó preocupándose por aplicar el Concilio Vaticano II y las reformas del Concilio Vaticano II en esta iglesia diocesana. Monseñor, en la próxima parte vamos a hablar acerca de los cambios inclusive geográficos que ha vivido la diócesis y pues esperamos que nuestros televidentes se queden con nosotros porque vamos a seguir conversando con el obispo de la diócesis de Los Teques, cumpleañera, 50 años de trabajo intenso en función de evangelizar y lograr pues captar la fe de todos los ciudadanos de estos interesantes lugares geográficos. Sigan con nosotros. Informativo Vida TV está en ti.